probabilidades de ser origen respiratorio. De hecho, lo que siempre debe estar ahí muy presente es que el proceso de la tos tiene más asociaciones a un problema respiratorio que a un problema cardíaco. Ese mito que ronda por las aulas que dice tos cardíaca, hay que tenerlo con precaución, porque realmente para que exista una tos originada por alguna deformación del corazón, este corazón tiene que ser tan grande que comprima los bronquios para que haya tos. Ya iremos viendo que esa diferencia, esa acción que tiene la tos de manera súbita, de soltar el aire, esto que está planteando, también hay que diferenciarla muy bien de la disnea. Aquí viene otro ejercicio. A ver, conectamos el audio. Disculpen que tengo que conectar aquí los problemas. Un momento, perdón, que tengo los videos. Ok. Muy evidente, el paciente con un esfuerzo expiratorio, con una contracción muscular abdominal y habitualmente con un final en el cual intentan expectorar algo. Este es un típico paciente que tiene un episodio de tusígeno intenso, y ya vamos a ir analizando que de acuerdo a la fisiopatología de la tos, los receptores tusígenos van a encontrarse mucho más distribuidos en las vías respiratorias altas que en las vías respiratorias bajas. Por eso tos como este tipo tienen mucho más posibilidad de ser causadas por desórdenes traqueales, bronquiales, y mucho menos por desórdenes que estén en el parénquima pulmonar, una masa. Cuando hay desórdenes en el parénquima, en el alveolo, entonces lo que vamos a tener es un paciente disneico con un esfuerzo muscular mayor, con ese arco muy marcado, con una cara de angustia, de fatiga, estirando la cabeza en posición ortognéica, habitualmente con cambios en la mucosa, en la coloración de la mucosa, se puede alcanzar a ver cianótica, pero es un cuadro totalmente diferente al cual sí podemos asociar con desórdenes, que debemos asociar con desórdenes que estén más hacia el alveolo. O sea que tenemos dos condiciones que nos están indicando posible enfermedad respiratoria y que debemos descartar el origen. Como es mucho más probable que la tos esté siendo generada por una enfermedad respiratoria, también es mucho más probable que la disnea esté siendo generada por una enfermedad cardíaca. En ese árbol de probabilidades, que es lo que hemos intentado hacer, hay más probabilidades de que la disnea, que es esa dificultad respiratoria, con la cara de los pacientes normalmente muy angustiados, muy ansiosos, con cambios en su postura por buscar un mejor ingreso de aire, sea más de origen vías respiratorias bajas. No quiero decir que sea una regla, ¿no? Hay excepciones, podemos encontrar excepciones para estos cambios, pero es lo más probable. Lo que estamos planteando ahorita, por lo tanto, entonces, que para que exista el proceso de la tos, que exista la presencia de la tos, debe haber un estímulo. Debe haber un estímulo en esos receptores. Y esos estímulos normalmente pueden ser mecánicos. El hecho de hacer el reflejo tusígeno es un estímulo mecánico que está generando presión sobre esos receptores tusígenos. Los olores fuertes, por ejemplo, estarían dentro de ese grupo de los químicos que también podrían generar tos por irritación. Y este es muy importante, el inflamatorio.
Y por eso también hay una gran asociación entre enfermedades periodontales, con unos dientes muy llenos de bacterias, y la tos, y pacientes tosígenos, como el tipo que acabamos de ver. Cuando esos receptores se estimulan, van a generar todo el mecanismo de estímulo para que desde la corteza cerebral se generen las contracciones musculares diafragmáticas y de los músculos abdominales para generar la tos. Este ciclo, que debemos tenerlo muy en cuenta, es muy importante cuando uno está hablando del tratamiento para la tos, porque uno debe generar obstrucción de los estimulantes. Si es un paciente que, por ejemplo, el frío es un factor ambiental muy típico que exacerba la tos, un paciente que debe ser no paseado muy temprano, no paseado muy tarde, para que la tos no se genere, y en muchos casos toca bloquear la cascada inflamatoria con corticoides. Si no se bloquea esa cascada inflamatoria y si no se genera el cambio, por ejemplo, la limpieza de los dientes, pues la tos va a seguir apareciendo. Ustedes le pueden colocar aquí un antitusígeno, por ejemplo la paracodeína, y después de que quitan el antitusígeno, arranca otra vez el mecanismo. Entonces aquí hay que pensar que para poder bloquear este círculo tenemos tres puntos claves de tratar: estímulo, cascada inflamatoria con corticoides y antitusígenos. Claro, ojo que no estoy hablando de un tipo de tos con expectoración. Este caso que les mostraba, el que acabo de plantear, es un paciente que tiene una tos, que intenta expulsar algo, normalmente no expulsa nada, o en algunas ocasiones es una saliva espesa, blanca, un poco mucosa, pero también piensen que en estos procesos inflamatorios se aumenta el moco a nivel de producción de moco de las sillas traqueales, y ese poquito de moco que se va acumulando ahí no significa que tenga una secreción infecciosa como puede ocurrir en otros casos. Entonces son pacientes que cuando uno bloquea la tos es porque sabe que el proceso no viene de abajo, de los bronquios o de los alveolos, y está generando pues, un proceso bacteriano. Ok, entonces cuando ustedes tienen ese paciente sobre la mesa que lo llevan con tos, hay preguntas claves que serían la edad, porque eso nos ayuda a identificar el proceso infeccioso. Por ejemplo, si es un kennel cough porque es un perro joven, que no es tan común en los perros adultos, o si es posiblemente una neumonía, una bronconeumonía, que es más común pues, en líneas de perritos, pero se puede dar en perritos más adultos o geriátricos. Y hay algunas predisposiciones raciales a ciertas patologías que causan tos. Por ejemplo, las razas pequeñas, particularmente los poodle, son predispuestos a calcificación o colapso traqueal. Entonces es más común que el poodle presente tos, que el maltés presente tos, que los pinches. Es menos de tipo traqueal, es menos frecuente que un golden o un labrador o un perro de raza grande tenga un trastorno de la tráquea. O sea que si tenemos un perro con un trastorno, un tos de raza grande, pues tendríamos que pensar en que el proceso puede ser más mediado por bronquios o más mediado por las vías distales para poder identificar esas patologías específicas. Preguntas clave son muy importantes para el propietario, porque hay una cosa muy particular con esto de los tosedores crónicos, que normalmente estos son pacientes que llevan una semana, 2, a veces llegan y le dicen al propietario, bueno, ¿y cuánto tiempo lleva tosiendo? No, 3 meses lleva tosiendo. Entonces la pregunta muy importante que ustedes hacen en estos casos es, ¿y qué le han hecho antes? Porque suele ocurrir que ese ya ha pasado por 3 o 4 veterinarios y el veterinario no hace esa pregunta, entonces le han puesto Tucibel o Bisolbón, o Eres y todo es lo mismo, mucolíticos, y lo único que hacen es cambiarle el nombre o la presentación o la base farmacológica, pero con el mismo efecto, o le colocan amoxicilina y luego el clavulánico y después el norfloxacina, y el perro sigue con la tos. Le dan un AINES, normalmente no funciona para estos casos de tos de origen traqueal, y en muchos casos no han puesto corticoides, o sí los han puesto terapias muy cortas, una aplicación, sí mejoró, pero no le pongamos más porque el corticoide hay que tener precaución, que el puche, que no toque, claro, hay que tener precaución, pero para la tos puede ser un mecanismo muy eficaz para tratar. Entonces, muy importante el tratamiento previo, muy importante en dónde vive. La pregunta que yo les hago siempre es, cuando estoy con un paciente tosedor es, ¿cuándo ya empezó la tos? No, hace 3 semanas. Oiga, ¿y hace 3 semanas qué pasó en su casa? No levantaron polvo, no
no hicieron aseo, que están haciendo levantando el piso, cambiaron el tapete. Ay, sí, doctor, no, sí, es que el vecino tiene obra y esa casa está llena de polvo. Ahí está el factor estimulante. Ese es el que desencadena el proceso. ¿Sí? Entonces hay que preguntar cuál es el factor estimulante. Otro factor estimulante, aquí y allá nos ocurre igual porque la temperatura que le manejamos, es que no es que yo salgo con el perro a las 10 de la noche porque es que si no se me orina en la casa. A las 10 de la noche, con 3 grados o 4 grados de temperatura, el perro respira. Pero yo lo saco con saquito. Porque lo saco bien abrigadito. Yo le digo, sí, pero es que su perrito está respirando el frío. Póngale un pasamontañas o póngale, no tengo esa foto, póngale, es una historia de una perrita poseedora, una poodle, pero vivía en un taller de confección. Entonces la motica del suelo era el factor desencadenante. Y entonces la dueña puso un tapabocas y la perra se deja el tapabocas. Bueno, pero es que esto no ocurre con todos los perros. Saque al perro a las 10 de la noche con un pasamontañas, o saque al perro a las 10 de la noche con una bufanda para que respire aire caliente. Entonces esos factores desencadenantes hay que empezar a trabajar y hacer la pregunta de dónde vive el paciente. El tiempo de evolución, porque les planteaba que normalmente son pacientes poseedores crónicos los que nos llegan, y eso también es un muy buen indicador de que el proceso crónico tiene un factor degenerativo y no infeccioso. La infección puede ser el factor desencadenante, a boca sucia, por ejemplo, pero de eso se desencadena un proceso inflamatorio crónico que es inflamación, tos, inflamación, tos, inflamación, tos, inflamación, tos. Entre más tos el animal, más irrita las cilias y más irrita la tráquea y más desencadena tos. Entonces, normalmente son pacientes con tiempos muy largos de evolución. Siempre pedirle a los propietarios que pues, describan muy bien el hecho, qué pasó, en qué estaba, cómo estaba. Y en el caso de los perros jóvenes, pues el proceso de vacunación. Bueno, muy bien. Llegó el paciente, poodle. El ejemplo del poodle es que todo poodle que camine tiene enfermedad valvular degenerativa hasta que se demuestre lo contrario. Pues por eso es el mejor ejemplo. Pero además de tener enfermedad valvular degenerativa, tiene colapso traqueal, tiene algunos broncomalacia, no es tan común, pero es más común, enfermedades del disco intervertebral, luxación de rótula, y la tienen todas. ¿Qué tienen todas esas patologías en común? Colágeno. Entonces son colagenopatías. La tráquea está hecha de colágeno, la válvula está hecha de colágeno, los ligamentos están hechos de colágeno, los discos intervertebrales están hechos de colágeno. Nosotros en el grupo de estudio en la universidad de Nariño hicimos un trabajo genético porque el poodle puede ser un muy buen modelo de la enfermedad de Marfan en humanos. La enfermedad de Marfan es una colagenopatía y lo que hicimos fue hacer una descripción, una búsqueda de mutaciones genéticas en 3 genes y vimos una alta prevalencia del alfa, el gen es un TNF, un COL2 que es un gen del colágeno y el de fibrilina. Eran esos 3 que estábamos buscando, un FB1. Y vimos mutaciones en estos perritos. Entonces, eso es lo que explica que estos perritos tengan esas patologías tan frecuentemente. Tienen mutaciones genéticas que facilitan la deformación del colágeno. Ok, entonces llegó el poodle con su rótula luxada, con el antecedente de esa tos crónica, y ustedes lo van a examinar y lo examinan. Hacen su examen clínico. Ya le preguntó todo lo que tenía que preguntarle al propietario. Ahora se van a hacer ustedes una pregunta. Y es, ¿cómo saben, con una pregunta que ustedes hicieron en el examen clínico, si el paciente tiene mayor probabilidad de enfermedad cardíaca o mayor probabilidad de enfermedad respiratoria? ¿Qué pregunta se hacen ustedes mismos en el examen clínico? Obviamente la sacan la respuesta del examen clínico. A ver, ¿cuál? Esta mañana trabajamos harto sobre eso. ¿Tiene? Pero pues si tienes auscultación. Auscultación. La pregunta es, ¿tiene soplo? Esa es la pregunta clara. Porque el paciente que no tiene soplo, la posibilidad de que tenga enfermedad cardíaca cae muchísimo, muchísimo. Y más en estos casos de razas pequeñas tosedoras. ¿Y por qué cae muchísimo la posibilidad? Porque el deterioro valvular, la normalidad valvular, genera pequeños orificios. En un paciente que tiene un buen funcionamiento miocárdico hay gran presión de empuje y el paciente tiene su soplo. Entonces llegó el tosedor que no tiene soplo y está medicado con cardial, que es un riesgo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Y es un riesgo oiga, y no le quitó la tos, qué droga tan mala.
vamos a ir o en Alapril, o en Acepril, o Anaceo, o lo que se les ocurra. Porque estos pacientes pues, tienen muy poca probabilidad de tener una enfermedad cardíaca. Ojo, y hasta aquí al momento no hemos hecho ni una radiografía, ni un ecocardiograma, porque no lo necesita la mano. Entonces, una tablita que les puede ayudar a ir dilucidando dónde es el origen de la tos. ¿Cuál es la pregunta clave siempre? Tiempo de evolución. Las tos de origen la tos crónica normalmente es de las vías respiratorias superiores, o sea, colapso de tráquea, calcificación de tráquea y bronquitis. Y bronquitis no infecciosa, bronquitis alérgica. Ese sonido, esa tos, normalmente es muy sonora, es como la que estaba al inicio, muy intensa, el paciente tose, tiene esfuerzo para toser. Y es el típico perrito que el propietario llega a la casa y el perro sale a correr, bate la cola y ahí le da el patatús de la tos. Y normalmente son perros viejos. ¿Sí? Y agregaría aquí, normalmente son perros de raza. Ahora, a medida que vamos bajando y vamos llegando más a edema pulmonar o cardiomegalia generalizada, normalmente la tos es mucho más suave, si es que hay. Y el origen de los procesos neumónicos infecciosos o traqueocritis virales es de tiempo agudo. O sea, el paciente estaba bien, le pasó la enfermedad, el kennel que le puede durar 4 días, y terminó el kennel y arranca esa tos que no le quita con nada, excepto con un poquito de corticoide. Entonces, normalmente son procesos muy cortos. También son muy sonoros cuando están muy arriba, por ejemplo en la traqueobronquitis, y van siendo cada vez más suaves a medida que bajan. Es muy poco probable, pero puede pasar, que una masa pulmonar de tos. Es poco probable. ¿Qué pasa normalmente cuando da tos? Que la masa está ubicada justo debajo de tráquea, justo debajo de los grandes bronquios y los comprime. Y cada vez que ese es el perrito que levantan y arranca su cerebro. Esa es una posibilidad. Entonces, tiempo de evolución, forma de intensidad y edad de estos alumnos. ¿Qué tenemos entonces de diagnósticos diferenciales con la tos? Puede haber una tos de origen alérgico e inflamatorio. Ojo, que aquí queda otra clave muy importante. Gato con tos no es cardíaco. Y aquí doy 99% de probabilidades de acertarle, así tenga soplo o no tenga soplo. Vamos que tiene soplo y tiene tos. La probabilidad de que esa tos sea porque el corazón está anormal o la patología está muy avanzada es muy baja, excesivamente baja. Siempre que tengan un gato tosedor, tienen que pensar en asma felina. Tienen que pensar en toda la trilogía de las virales respiratorias de los gatos. El otro diferencial es cardiovascular, pero ojo que es diferencial cuando en la radiografía que Iván mostró, la aurícula izquierda agrandada, se ve un gran triángulo o un gran bolón que justo, ahorita vamos a ver en las imágenes, está debajo de la carina y está debajo de la bifurcación bronquial. Y claro, piensen en un balón que está lleno de volumen, una bolsa que ustedes están llenando de volumen, pues se tensa. Y es la presión que está haciendo el volumen sobre la tráquea lo que mejora. Claro, ese paciente puede mejorar con furosemida. Le bajan un poquito la presión, eso deja de comprimir el bronquio y puede mejorar. Entonces, ojo que es muy poco probable que cuando hablamos de tos de origen cardiovascular sea generada por el ejemplo. Ahora bien, la tos nocturna, la tos cardíaca, ¿en qué horario da? No, que en la noche, porque ahora es tos cardíaca, que es la típica de la noche. Entonces mi pregunta es, si el bronquio está, si la aurícula izquierda está grande, ¿por qué le da tos de noche y no de día? No debería, siendo una estructura que no tiene un ciclo circadiano, ni tiene ningún tipo de cambio, no debería toser todo el tiempo. O con edema, no es que se fatiga en las noches y en el día, no, súper, no pasa nada. ¿Será que tiene edema pulmonar el que está con estrés respiratorio nocturno? Yo pensaría que no, porque tampoco el edema aparece en la noche y desaparece en el día, aparece en la noche, no puede, muy bien. ¿Sí? Ok, entonces, ojo, si tiene tos traqueal, va a ser día y noche, bajo estímulo. Si tiene edema pulmonar, va a ser día y noche, porque ahí está presente el estrés respiratorio. Entonces, no es, eso también es un mito y es un mito traído de los humanos. Los humanos tienen un sentido, porque hay un cambio posicional en el momento en que se acuesta. Y ese cambio en la posición sí modifica los acúmulos de líquidos que puedan tener y puede estimular otros, pero en humanos, no en perros. Mito, otro mito. La compresión del bronquio dicen que es porque el perro se acuesta sobre el esternón y cuando se levanta el bronquio se abre y
Es posible, pero entonces, y eso que tú me estás contando, sería por el día y por la noche. Y pues sería posicional, lo mismo que les estaba contando a veces, que nos levantan al perrito, hace presión. Y en las comunes de las mañanas, cuando se levanta y levanta. Sí, también es muy común en las mañanas, pero sabes que lo asocio mucho más al frío. Hay un broncoespasmo mediado por estas de los basófilos, los histaminas, y hay un broncoespasmo basofílico por la temperatura baja. Entonces, pero lo mismo, tosería en la noche, se aumenta en la noche, se aumenta en las mañanas, por cambio la modificación, pero en el resto del día sigue teniendo los dos. El otro mito traído de los humanos es, hola Doc, ¿y será que no será ese enalapril que le estoy dando el que le tiene la tos dura? Porque es que resulta que a mi abuelito le quitaron el enalapril y se los cambiaron por un losartán porque le daba tos. Entonces la respuesta es no, porque los humanos, nosotros tenemos receptores de angiotensina en los bronquios y eso es lo que modifica la elastancia del bronquio cuando están dándoles IECAS. Y por eso cambiaron los IECAS a los sartanes, porque no tienen ese efecto secundario en los humanos. Los perros no tienen eso. El perro no va a toser porque les están dando enalapril, ni vanacerpril, ni ningún pril, ni lisinopril, nada. Ellos no tienen ese proceso. Y también entonces por eso no lo cambiamos a un sartán. Entonces no funcionan bien los sartanes. Ok, cardiovascular por estos dos orígenes y las infecciosas como traqueobronquitis o neumonía. Les quiero contar otro caso aquí, raro. Tengo un beagle en este momento y ha sido muy difícil tratarlo. Tengo un paciente beagle, tiene corazón normal, desde noviembre está tosiendo y tose y tose y pues el tratamiento clásico si no escucho nada raro y tomo una placa radiográfica y apenas veo una lesión traqueal, bronquios, entonces un poquito de antibiótico, un poquito de corticoide y antitusígenos. El perro no para y no paraba, ya llevaba 2 meses y nada. Entonces le hice un lavado traqueobronquial y encontramos un hongo rarísimo. No me digan, tendría que mirar el reporte para decir eso. Cunulitis, cunusitus, es un hongo humano, un hongo que es más común en humanos, causa rinitis en humanos y ese perro tiene ese hongo. Y el hongo lo está consolidando el pulmón y la dueña es zoonótica, entonces no es zoonótica, es compartida con los humanos, la dueña está infectada también. Muy difícil de tratar. Entonces pilas que una tos que no ceda el tratamiento habitual en las 2 primeras semanas, hay que pensar en hacer un procedimiento adicional que sería el lavado bronquial, porque podemos tener aquí hongos en este caso. Ok, neoplasias, ya lo habíamos hablado. Entonces, normalmente las neoplasias dan en aurícula derecha, en base de corazón a aurícula derecha. No es tan común que cause tos, debido a que está en la parte atrás, en la parte posterior, donde hay más distancia con la tráquea. Y las neoplasias del pulmón, pues, a menos de que estén muy cercanas a la tráquea, es poco probable que cause tos. Dilofilaria, yo en Bogotá es muy difícil ver esta normalidad. Normalmente son pacientes que llegan de la costa, que están positivos a dilofilaria, y las anormalidades físicas, estructurales, genéticas y al mismo tiempo degenerativas, como la colapso traqueal, clasificación traqueal, y pues alguna ocasión podría ser un cuerpo extraño. ¿Qué hacemos con todos estos pacientes? Clave, este es otro punto importantísimo. Decía, ¿cuándo mandamos una eco? Pues mandan una eco cuando tengan un soplo. Yo me diría, ¿por qué? ¿Qué quiero saber? No si es la mitral dañada, no si es la aorta, no confirmar eso que ustedes ya lo hicieron clínicamente. Pero yo quiero saber cuál es el volumen, cuál es el tamaño de las paredes del ventrículo, cuál es el tamaño del ventrículo, y a veces una radiografía pues me dice toda una morfología y puedo sospechar, pero no sé qué está pasando adentro. No sé si la presión está alta. Eso parece. Entonces digo, una eco. Pero un perro tosedor con un ecocardio, antes del ecocardio, miren que no está aquí, piensen en una radiografía. Todo perro tosedor crónico debe tomarle una placa, porque es la única manera que ustedes puedan determinar si hay calcificación, si hay colapso, si hay bronquitis, si hay neoplasia, hasta si hay agrandamiento de la aurícula izquierda que está presentando una compresión bronquial. Entonces es muy importante tomar placas en pacientes tosedores, es la prueba reina. Y bueno, complementar, no es para que lleguemos a lavado traqueal desde el inicio. Entonces ese paso a paso, fíjense que les cuento que me tardó 2 meses, y ha sido el primer lavado traqueal que hice porque es un caso anómalo de que no tiene anormalidades en la tráquea, no tiene anormalidades en los bronquios. Debería haber cedido porque sería una traqueitis viral y en 15 días funciona y 2 meses y no funciona. Entonces, esto no llega uno siempre al proceso de lavado traqueal, sino hasta cuando la terapia realmente no funciona. Y
puede ser muy útil. Ok. Entonces, ¿qué miramos en la radiografía? Tráquea cervical y torácica, hacen el índice de Buchanan que explicó el doctor Iván, evalúan zona pulmonar, principalmente la periliar y la mediastínica, y evalúan los vasos sanguíneos pulmonares. Entonces, una radiografía, si estamos evaluando tos, la radiografía debe alcanzar a coger la mayor capacidad de tráquea craneal, coger toda la tráquea cervical, coger toda la tráquea torácica, evaluamos la estructura. Puede haber un cambio en el tamaño intratorácico y cervical de la tráquea, es normal por la respiración. Evalúan la zona periliar. En esta zona periliar hay dos cambios importantes. Aquí es donde pueden ver el chichón de la aurícula izquierda, que es en esta zona. Pueden ver el desplazamiento de la carina que normalmente ocurre. Hay un desplazamiento cuando la aurícula izquierda está grande, y es la región donde se forma el edema cardiogénico. Ustedes ven aquí un patrón intersticial, que básicamente un patrón intersticial es aquel que no les deja de ver ni bronquios ni venas. Si ustedes ven un patrón intersticial aquí y tienen un paciente con soplo, corazón. Si ven un patrón intersticial aquí y no tiene soplo, sigan pensando en corazón, porque neumonías dan en otras zonas, por ejemplo las ventrales, o patrones más distales, en el caso no es tan común, pero, o parejo, una procesión bronconeumónica. Entonces el índice vertebral, pilas que es desde la carina, ese es nuestro punto de referencia. He visto imágenes que me la mandan de esta zona craneal a la carina. El punto de referencia es fácil: la zona circular más oscura, más negra, la carina, y luego el eje largo, el eje corto, en la zona donde se está incidiendo la cava, más o menos, donde está entrando la cava. Y por último, las venas pulmonares, bronquiovena, arteria bronquivena pulmonar. Okay. Entonces el índice vertebral, ojo, estos son valor estándar, más o menos a las razas, si ustedes en algunos libros de radiología todavía encuentran que 10.5 lo estandarizaron para todas las razas, pero no, los braquicéfalos tienen hasta 11.5, los labradores es normal que tengan hasta 11. Entonces, pueden encontrar corazones mucho más redondeados en perros braquicéfalos. Ok, entonces, ¿qué buscamos? Cambios como este. Es muy evidente que es un paciente que tiene calcificación traqueal, tiene colapso severo de la tráquea, este es un colapso grado 3, casi 3-4, que tiene adicionalmente a esto, este es un púdulo, no sé si es, pero debe ser, porque tiene la tráquea dañada y seguramente tiene también la válvula dañada, porque fíjense que tiene agrandamiento de la aurícula, empieza a verlo levantado, miren cómo la carina debería llegar por aquí, se levantó, y miren cómo la zona periliar empieza a dificultarse la visión de los bronquios, y entonces empezamos a sospechar de edema periliar. Y esto es muy común. Y ahí es donde viene el otro reto. Y el otro reto es, listo, tengo a mi paciente PUD, soplo mitral, tos, y tomo esta placa. La pregunta es, ¿qué le está generando la tos en el momento de la consulta? ¿Esto o esto? ¿Y por qué es una pregunta importante hacérsela? Es, si le da mucha furosemida, porque es lo que yo daría para esto, resecan las vías respiratorias y empiezan a toser de tráquea. Y si no le dan furosemida, no sacan esto del edema. Entonces, en estos casos hay que tener mucha precaución con el uso de la furosemida, porque el exceso de furosemida podría causar más tos y no la corregir. Okay. Las calcificaciones pueden dar en perros jóvenes, es más común que se den en perros viejos, pero calcificaciones se pueden encontrar en perros jóvenes, 2 años de edad. No es común en labradores, pero también he visto calcificaciones en perros labradores, tosedores. Y lo otro que nos vamos a ver muy importante en este tipo de imagen es qué patrón tenemos a nivel pulmonar. Fíjense que tenemos una donita, otra donita aquí, otra donita aquí, otra aquí. Estamos evidenciando de manera muy clara los bronquios. Ven la estructura del bronquio, se ve como una onda porque la pared del bronquio está más engrosada. Esto es un patrón bronquial y eso es una causa también de tos. Este paciente tiene una bronquitis crónica y es lo que está generando la tos más que la misma calcificación traqueal. Ok, ¿qué genera esto? ¿Tos o disnea? ¿Qué es eso? ¿Qué no ven?
¿qué no ven? El corazón. Y si no ven el corazón, sospechen el líquido. Claro, yo creo que esta es una de las pocas, de las últimas. Ya hace mucho rato no tengo radiografías de efusiones, porque ya en la clínica a todo paciente que llegue con diestrés no le tomamos placa. Digo, una vez vamos con el traductor, vamos al mediastino craneal a ver si hay efusión, y al pulmón, que es lo que les mostró Iván del blue. ¿Qué es el blue? Sí, el otro es el blue. El blue son los que hacen emergencia, que tienen esos claves, esas palabras claves. El blue para mirar si hay líquido en el pulmón, y no tienen que voltearlo, acomodarlo con el riesgo de que pueda tener un colapso durante la radiografía. Entonces, efusiones nos van a causar disnea, diestrés respiratorio, no tos. Grandes cardiomegalias, lo que estamos viendo es una cardiomegalia generalizada con agrandamiento de la aurícula, de la aurícula derecha, ¿sí? La aurícula derecha. Aquí puede haber un poco de efusión, y aquí este diferencial que fue el que planteó también es o efusión pericárdica o cardiomegalia generalizada con una cardiomiopatia dilatada, o una enfermedad valvular tardía, mitral tardía, con un remodelamiento del corazón muy evidente. ¿Ok? Vamos a lo mismo, patrones de, este es importante, la comita que se hace aquí, es como una especie de triángulo o chichón, indica agrandamiento de la aurícula. Ahora, uno dice, oiga, si esta placa tiene el agrandamiento de la aurícula, y va a escuchar al perro y no tiene soplo. ¿A quién le creo? Bueno, discutible. Vamos a mirar posicionamiento, está más girado, está para pensar en que haya agrandamiento. Entonces siempre paciente primero, placa después. Otra radiografía con un edema pulmonar cardiogénico que nos está causando diestrés respiratorio. Este paciente, ¿ya? Y fíjense que no es necesario, uno dice, uy, llegamos a la fase del edema pulmonar y tiene que haber la cardiomegalia gigante, yo tengo que ver la carina pegada y el desplazamiento y todos los cambios de un agrandamiento de la aurícula izquierda. No siempre ocurre. Lo que es en radiografía, lo más confiable es el agrandamiento de la aurícula izquierda. Eso se hizo un trabajo como en el principios, no, finales del, como en el 97, 98 más o menos. ¿Qué hicieron? Cogieron radiólogos expertos y cogieron ecocardiografía. El radiólogo decía, aurícula izquierda grande, sí, lo miraban con el eco y en eso le cacharon con el 95%. Pero cuando fueron a ver otros cambios, no eran tan sensibles. O sea, la radiografía es muy sensible para la aurícula izquierda, pero hay un grado de error. Y no siempre tenemos que tener una aurícula gigante para que haya edema. Por ejemplo, una ruptura de la cuerda tendinosa. Es tan rápida el llenado de la sangre que no hay adaptación de la aurícula, la presión sube mucho y ¡pum! Empieza. O una sobredosis de fluidoterapia. En eso la ecocardiografía también es una herramienta muy útil. Esto es una de las cosas que vamos a aprender y espero que todos puedan al final hacerlo. Es cómo sacamos la aurícula izquierda en un ecocardiograma. Cualquier ecocardiograma, blanco y negro, rosadito, con los amarillitos, naranja, que sea. Pero medir la aurícula izquierda y tener claro cuál es la medida de la aurícula izquierda, ustedes les permite modular la terapia de fluidos. ¿Sí? Si la aurícula ya está por unos límites, ojo que los fluidos se le están pasando. Eso también lo vamos a plantear. Más edema pulmonar que nos va a causar miren, esto es una cardiomiopatía dilatada de un cólico. Que está tosiendo, que está la tosecita, es una tos más suave, no es, pero tos y tos, entonces lo llevaron a control por la tos. Cuando evaluamos, el paciente pues tiene edema, pero adicionalmente era tan grande ya todo el corazón que la tos es por el tamaño y es muy difícil de controlar. Son pacientes que a pesar de que ustedes le den diurético y corrijan el edema, la presión y los cambios en la estructura completa del corazón siguen causando compresión y a veces son pacientes que hay que darles antitusígenos para que baje un poco la tos. Otro paciente, esto es muy típico, me gusta comparar esto como una especie de telaraña, me parecen hilos de telaraña, como si estuvieran armando aquí, una bronquitis crónica con calcificación de tráquea. Dos pacientes diferentes, las dos de radiografías, dos casos diferentes y esto es muy común en perros poodle y en razas pequeñas. Esto no es tan común, que vemos aquí, una zona densa. Es poco común, no quiero decir que no esté, que las efusiones las veas en un solo lado y no las veas en los dos. No quiere decir que no se pueda. Por ejemplo, en una neoplasia puedes ver efusión en un lado y efusión en el otro, ¿no? Pero aquí puede ser, esto denso o puede ser una hernia diafragmática o una masa.
Pero aquí hay algo. Y normalmente esta causa es estrés respiratorio, no tos. Ok, vamos a ver unos casitos. Ponle, dice el asunto. Fíjense en el silbidito, es típico. Casi que chillar. ¿Sí? Es muy sencillo, fíjense en una tráquea colapsada, que lo que pasa es que entre más tose, más se está acercando. Y llega un momento en que está tan delgadita que es como si pasara, ¿ves? Chifla, porque pasa aire a través de una estructura muy cercana. Y eso puede ocurrir, y recuerden que eso de las que se llamarían sibilancias, cuando están escuchando eso en el campo pulmonar, les está indicando, es silbidos, que los bronquios están pequeñitos. ¿Sí? Entonces son un indicador de bronquios. ¿A dónde está el problema de este perrita Puki? Tráquea, corazón, tráquea. Y lo más probable es un colapso traqueal. ¿Qué encontramos entonces en el electrocardiograma? A ver, ¿ese electrocardiograma tiene algún cambio? Derivada 1, derivada 2, derivada 3. Bueno, sí, esos cambios morfológicos no los vimos en la charla de ECG, pero tiene ritmo sinusal, hay arritmia sinusal, hay ligeros cambios, casi ritmo sinusal. Pero lo que notaba aquí el doc que dijo, B picuda, que la ven muy alta, lo han asociado con el agrandamiento de la aurícula derecha. Pero esto, miren, grande, pequeña, esto es una pasos a la aberrante, se llama, y es que el nodo senoauricular es un poquito alargado en los perros, y entonces el disparo puede venir de un lado o del otro, y eso hace un pequeño cambio en la electricidad. Pero esto no es anormal. Si todas estuvieran iguales, podríamos sospechar de agrandamiento de la aurícula derecha. Esta es la radiografía de Puki, tiene un pequeño colapso. Este es un colapso trabajo. Fíjese que está más, la clasificación de los colapsos traqueales es 1 menos del 25, 2 menos del 50, más del 25, 3 75% y 4 más del 75%. Es la clasificación del colapso traqueal. Colapso traqueal grado 4. Depende de la respuesta clínica. Tal es la teoría de las cirugías. Después de la respuesta clínica. Ok. Ojo. Siempre yo, Leonardo, uso corticoide en las toses. Indiscutiblemente, claro, esta que estamos hablando acá, ¿no? Que es una tos crónica, de origen traqueal, que ya sé que la radiografía me está diciendo colapso de tráquea. Ustedes necesitan bloquear la inflamación. Si no bloquean la inflamación, la tos no va a disminuir. Y en muchos casos, esta prednisona requiere un tratamiento prolongado. Ya, estoy hablando de un mes, a veces de por vida, con una dosis mínima efectiva. ¿Qué es muy importante antes de que arrancar la prednisona? Por siempre una fosfatasa alcalina o una creatinina. Con eso ustedes ya saben que el paciente puede recibir el tratamiento. ¿Okay? Para codeína, si yo no bloqueo la tos y solo causa desinflamación, la misma tos va a seguir causando inflamación y manejo de ambiente. Es un protocolo clásico, típico que planteo, y 15 días después revisión, pues mínimo 15 días para arrancar y ya después revisar. Los tratamientos de vías respiratorias son tratamientos prolongados. A veces con bronquitis crónica llevamos hasta 2 meses de tratamiento de ortodoxia. ¿Y ha usado usted los inhaladores de clorventilación? ¿De beclometación? Sí, sí señor. Bien, funcionan también muy bien. Como para evitar la prednisona. Los uso, o sea, si yo tengo un paciente estable, todo me sale bien, 15 días de prednisona no le van a hacer daño. ¿Sí? Entonces, prefiero usarlo oral por la intensidad del efecto y se ve mucho más rápido el efecto. Pero si, por ejemplo, tengo una ligera elevación de la ANT, la creatinina está un poquito alta, prefiero que sean inhalados. Entonces, los uso en perros viejitos y me verifico muy bien que el propietario sea juicioso para poderlos hacer. Entonces, el cuento de que cogen y lo han hecho. ¿Cómo le da el inhalador? No, pues yo lo tengo ahí al perrito y no, es que, y lo chistoso es que pasa, ¿verdad? Uno se imagina que para uno es tan lógico que lo hagan bien. Entonces, nada, la tarea, y normalmente lo hago es, les muestro cómo se hace, si no tienen de la inhalocámara, les muestro el de la botellita,
y se los hago la primera vez en el consultorio. Pues aquí, lo pongo aquí, se inhala un puff, cuente 30 segundos que el perro siga ahí con la nariz metida, luego lo deja descansar y si le mando 2, otra vez vuelve y mete y vuelve y le da el puff y vuelve los 30 segundos. Es importante, pero sí. Y en últimas, es fluticasona. O sea, el mejor tratamiento para la tos que no se dé a nada es inhalación de fluticasona. Pero el inhalador de fluticasona está como en 130.000 pesos. Entonces no es un tratamiento para hacerlo de primeras, es un tratamiento costoso. Ok. No, y antitusígenos son. La paracodeína es el antitusígeno. Y utilizo, ya les digo el nombre, entonces que es el nombre comercial de la molécula. Paracodeína. Ok, 2 de 6 meses de evolución, perita de 10 años. No es coincidencia que tenga solo pudos, no es coincidencia. Es que a los pudos es donde les dan los que más les da este tipo de anatomía. Responde favorablemente a los AINES, pero no, como les digo, no es la terapia mejor, la más efectiva. Tomamos la placa y en este caso vemos un patrón bronquial. Claro, seguramente también en esta radiografía no quedó, pero también adicionalmente debe tener colapso traqueal. Fíjense que tuve que estimularla y esperar un ratico para que la perra empezara y desencadenó el reflejo tusígeno exacerbado. Pero en estos casos, y eso es sería el otro tratamiento, si yo quiero que si yo sé que la lesión es simplemente traqueal, podría utilizar corticoide oral. Pero si quiero que llegue aquí, es mejor el inhalador. Tiene mejor efecto. Y en muchos casos, en estos pacientes que tienen bronquitis más colapso y la tos lleva mucho tiempo y el problema es muy severo, lo que hago es un tratamiento intrahospitalario con por lo menos 3 nebulizaciones en el día y los dejamos por ahí 2 días hasta que baje un poco la carga de medicamentos. Y el otro antitusígeno que estoy utilizando, sobre todo porque el problema de la paracodeína es que es muy amarga y a algunos perros les incomoda mucho. Algunos perros alcanzan a hacer como náusea, entonces a los propietarios les incomoda. Es una molécula que se llama cloperastina y el nombre comercial es Flutox, es una droga humana que tiene el mismo mecanismo central, es un antitusígeno central, no expectorante, porque estos ambos no son expectorantes, la paracodeína, ningún central es expectorante. Y me van a preguntar, espero que lo analicen: oye, Doc, usted hasta el momento no me ha dicho que utilice una ¿cómo es? Bromexina, o porque no le ha puesto otro antitusígeno como el Flutox, que es que no sé, también es bromexina, creo, el Tucibet. Es un vectorfano, sí, esta sí es otra manera. Todos estos pacientes que estamos viendo hasta el momento son pacientes no productores de secreción. Yo no necesito lisar nada. Allá adentro no hay más secreción que el moco que se produce por el proceso inflamatorio. Si yo bloqueo ese proceso inflamatorio, entonces estoy mejorando. Y si hago inhalaciones y lo estoy licuando un poco con solución salina, estoy mejorando, estoy evitando que se produzca más y este paciente no tiene por qué quedar ni consolidado ni endurecido, que es el problema en los niños y en los pacientes que tienen expectoraciones muy marcadas. La nebulización es con clase, con Dexa. Nebulizo, hago dexametasona, le ponemos un poquito de N-acetilcisteína, gentamicina si sospecho, por ejemplo, cuando la boca está muy sucia, sospecho que son bacterias migrando. Pongo gentamicina y la solución salina. Y depende del paciente. Si escucho en la auscultación, o tomo esta placa y escucho en la auscultación sibilancia a los bronquios, vamos con Ventilan, que es el salbutamol para inhalación, ¿sí? Pero entonces ahí lo pongo solo. Hago una inhalación con este mezclita, sobre todo con corticoide, y luego hago otra inhalación con el salbutamol. ¿Y la Dexa? Le pongo punto 25 de Dexagenta, Fluoxetil, y lo completo a 3. Y hay una terapia, señor. ¿Tiene experiencia con el butorfanol para No.
contado a los colegas que lo usan en fase aguda, es que es excelente. Y es una dosis más pequeña que la habitual y dice que funciona muy bien. Entonces puede ser una opción para la fase aguda. Y en los pacientes que son bronquitis crónicas de avanzado estado, que por ejemplo en este caso no lo usé, pero estoy utilizando nebulizaciones con Euphorbium BET y Dromen. Sí, oye, qué impresionante, funciona muy bien. Y hago la aclaración de que sea Euphorbium BET porque el humano no trae mucosa. Y eso también lo les explicaron ellos. Pero de centímetros. Sí, de 0.5, las mezclo todas, mezclo las dos ampollas y hago 1,5 centímetros ahí. Nebulizo 1,5 centímetros. También la hago 3 veces al día hasta que salga el paciente de la crisis y luego entonces, cada tercer día o lo mando oral para la casa. Pero sí lo utilizo. En este paciente, por ejemplo, entonces está la prednisolona. Fíjense que por la normalidad bronquial agrego el salbutamol. No siempre necesitamos, si el bronquio está bien para que tengamos un broncodilatador. Agrego el salbutamol, que puede ser untado, inhalado. Normalmente lo mando inhalado. Entonces, inhalación de salbutamol. Y nuevamente antitusígeno. Si hay bronquios infiltrados, entonces agrego a la terapia desinflamatoria, terapia de manejo de la tos, el broncodilatador. Estos tratamientos normalmente en perros con 6 meses de evolución son por lo menos un mes. A los 15 días llama, le pido el favor al propietario que llame, me cuente cómo va. ¿Mejora o no mejora? Normalmente cuando hacemos la dosis descendente, entonces si va una tableta cada 12 horas y luego a los 8 días, y luego a los 8 días bajo a una tableta, cuando estoy en una tableta y finaliza los 8 días, te digo, échame una llamadita y me cuenta si ha cambiado, ha mejorado la tos, o cuando se hizo el cambio de la dosis, empezó otra vez la tos. Entonces, de esa manera estoy intentando buscar también la dosis mínima efectiva. ¿Okay? Este otro casito de Don Lucky, este pobre estaba pero no paraba de hacer eso, porque ya esto no es una tos, pero está fatigado por calidad, está obstruyendo la actividad respiratoria. Este era el ligamento dorsal de la tráquea que se hace. Este paciente, que además tenía una enfermedad valvular degenerativa, pudo con soplo, este paciente le hicimos una cirugía, yo estoy asistiendo, pero la hizo el doctor Patricio. El doctor Patricio, ¿qué se llama? Torres, Pato Torres. Ahí fue donde aprendí a hacer la técnica, el doctor Torres me la enseñó, la de el espiral, la introducción, la colocación del espiral en la tráquea para mejorar esto. El principio es el siguiente: si yo tengo un colapso traqueal de esta manera, la tráquea está así, el colapso empieza a hacer que la tráquea se aplaste un poco. ¿Qué hace al meter el anillo? Es un anillo de espiral de cuaderno, y ese es el que colocamos y lo compro en una papelería, lo esterilizamos y todo el proceso. Ese espiral, cuando se lo está anillando alrededor de cada uno de los anillos, empieza a hacer esta fuerza y hace esto. Claro, es la única opción que tenemos hasta el momento para los pacientes, porque la otra es la que dice Fossum del anillo externo, y la tercera, que está en el libro de Fossum, y la tercera es colocar un stent intratraqueal. El libro del stent intratraqueal es que el stent, primero, costos por todos lados, que un stent vale entre $1,000 y $1,500 solo el stent, y lo tienes que colocar con un alcohol 6. Digamos que lo puede uno colocar con el endoscopio, no se puede hasta arriesgar a colocarlo con el endoscopio, porque se podría hacer, pero hay que mandarlo a hacer bajo medida, uno manda la radiografía, ellos se lo preparan exactamente como es para el paciente, y es viable hacerlo, no lo he planteado. Entonces, en este paciente, este fue éxito absoluto, el perro no volvió a toser después del tratamiento. Pero no me ha pasado lo mismo con otros pacientes. Entonces he aprendido a filtrar quiénes sí para la cirugía y quiénes no. Ninguna paciente obesa o paciente obeso no es un candidato para la cirugía. Esos perros no mejoran con el tratamiento. Me pasó con una Beagle y con una Pomerania. Una Pomerania era una bolita. No mejoró y no mejoró. Pilas con lo que les conté. Eso no se puede hacer. Uno no puede pensar en colocar una anilla traqueal si ustedes no han hecho lavado, ahí sí va, un lavado transbronquial, ojalá una traqueoscopía para mirar, porque es que hay otro riesgo, y es que
El anillo está débil, pero el ligamento está acá. Listo. Entonces yo pongo esta espiral. ¿Y qué va a pasar si yo hago esto con este ligamento? Pues el ligamento sigue ahí. Lo puedes tensar un poquito, pero el ligamento sigue ahí. Entonces, puede que la terapia, la técnica no funcione, porque no hemos ido a mirar adentro y ver si el ligamento está muy distendido. Entonces, todo paciente que entra a cirugía, no sobrepeso, deben hacer un lavado bronquial y hacer cultivo de hongos, cultivo de bacterias, deben haber hecho la broncoscopía para mirar exactamente qué tienen. Y un tercer dato, deben hacer una endoscopía, porque fíjense, hay otro caso, y eso lo aprendí con este Wiggle que les cuento del hongo, que salió del hongo, y es que en humanos con tos crónica mandan a hacer eso, mandan a hacer endoscopia por la hernia yatal. Pasa mucho que hay devolución, llegan hasta la laringe, inflaman la laringe y empiezan a arrancar la tos. Entonces, este Wigglito que les digo del hongo también tenía hernia yatal, y la primera terapia, lo que mejor me funcionó fue hacer el tratamiento para la hernia. No cerraba, el esfínter era totalmente abierto. Crítica. Bueno, nada. Sí, una cosa ahí, y lo mandó pues, el colega que lo estaba tratando. Pero entonces duró un mes sin tos. Y entonces ahí por reincidir. Es importante hacer eso. ¿Ok? Bueno, una placa radiográfica con un poco de agrandamiento y desplazamiento de la carga. Y esto es lo que les pido que hagan. Esas son las cosas que uno reniega del Mac. Muy bonito y todo, pero... Madre, sí me dio lidia con los videos. Ok, entonces... Ahí ahora está comiendo. Entonces, lo que les planteo es, bueno, llegan al bronquio, evalúan bronquios y fíjense que aquí es la pared, la dorsal, se adhieren a la pared ventral que está saliendo, y uno va entrando y empieza a ver que se pega una a la otra. Eso es lo que uno tiene que buscar, antes de pensar en hacer un procedimiento quirúrgico, que no haya distensión del ligamento. Muy bien. Otro caso. Entonces tenemos a Tony, 14 años. Yo ya lo llevaba viendo como un año y el señor estaba pues, preocupadísimo con su tos. Ella es un enfermo aorodegenerativo, acuérdense, un soplo izquierdo que irradia hacia la vista. Ya estaba con todo este paquete de tratamiento, y aquí es donde viene la pregunta: ¿y entonces qué es lo que le está causando la tos en este caso? ¿Es el colapso de tráquea? ¿O es este megaatrio que tiene? Es que con el colapso de tráquea y la furosemia que le estoy dando, entonces empezó a toser porque se le está secando mucho las vías respiratorias. Entonces tenemos un índice vertebral de 10.9. Normalmente cuando hay agrandamiento de la aurícula, el índice vertebral no les va a pillar el agrandamiento de la aurícula, que como está hecha la técnica, debe ser justo donde entra la cava, que es debajo de la aurícula. En el libro de diagnóstico radiológico de pequeños animales del trato,
es de que la medición 2 se debe hacer en la parte más ancha del cuerpo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Normalmente coincide con la cava. Normalmente coincide, pero sí. Está arriba, que se ve arriba. Y que es perpendicular a la primera línea. Sí, de acuerdo, con un ángulo de 90 grados, como está acá, pero tendría que ser por aquí. Lo que pasa es que, sí, estoy de acuerdo contigo, normalmente las aurículas uno no las incluye ahí, se saldría de la emisión, pero si eso fuese así como lo estás planteando, que dice atrás, deberías hacerla acá y acá. Y nos daría mucho más grande. Entonces, esa es la ecografía de Don Tony. Entonces, vemos la vegetación de la mitral. Y fíjense que el electrocardiograma, este muchacho está con un gran atrio, miren esto, mega atrio, pero auricular. Tiene una frecuencia cardíaca normal, tiene un electrocardiograma normal. ¿Qué me está diciendo el electrocardiograma? Nada. El electrocardiograma tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, claro que él no me puede decir nada de lo que está pasando aquí adentro. Y la radiografía también, pero quisiera saber exactamente el tamaño de la aurícula para poder indicar si voy a dar más furosemida o no. En este caso sí, voy a dar más furosemida y además le doy antitusiano, porque si no le doy furosemida con este pegado, pues el riesgo de edema pulmonar en este paciente aumenta. Ok, aquí está la insuficiencia, un montón de colorcitos, el de regurgitación de la mitral. Entonces, agregamos para codeína, tengo que bloquearle la tos para que no le incomode. En muchos casos, estos pacientes, como este caso, tosen y se desmayan, que es lo que vamos a ver ahorita. 2 y 5, un 5 petrosígeno. Desinflamación, sigo con la furosemida, sigo con el enlabril y sigo con la expiratoria. Ok, creo que es el último caso. Y entonces, esto ya no es uno, es dos. Un gato con diestrés respiratorio. Podemos respirar de una manera abdominal. Tiene cara de angustia, muchas veces abre la boca para respirar. Hay una especie de jaleo cuando está pateando con la boca abierta. Hacemos una placa y no vemos el corazón. En gatos, eso también es otro punto importante, lo van a ver igual en la charla de felinos, es los gatos sufren más de efusión pleural que de edema pulmonar. Un gato con diestrés respiratorio es más probable que ustedes tengan efusión, y de hecho es una ventaja, una gran ventaja, poner el transductor antes de tomar una placa radiográfica. Es lo mejor. Muchos gatos, en gatos es más peligroso el hecho de realizar radiografías en estrés respiratorio. Y lo que hicimos fue drenar a este gatito y le sacamos este. Y Kilotora gatitos es linfosarcoma con una altísima posibilidad. Bueno, este además tenía una cardiopatía restrictiva. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Todavía no hay café, falta uno. Bueno, y vamos a ver el desorden que más lo pone a echar cabeza a uno. Bueno, ¿cómo hacemos para diferenciar un síncope de algo neurológico o desafortunadamente de algo pulmonar, de algo tumoral, de algo endocrino? Los perritos pueden entrar en síncope por varias anormalidades. Entonces, veamos, ¿qué es el síncope? Y ahí ya uno se empieza a hacer un poco de diferencial con una convulsión, aunque hay convulsiones parcializadas y pueden hacer este mismo cuadro. Es una debilidad o mareo. El perrito también puede, ahorita vemos algunos videos como que tambalea un poco antes de caer y a veces no cae. Mareo con